Hola chicos, muy buenas tardes. Pues según lo que habíamos acordado en este video, el cual hace relación al tema de la palanca, que es el que hemos venido trabajando más o menos desde unas 3 semanas, ¿sí? Pero para poder comprender a fondo el tema y poder llegar a desarrollar la guía de trabajo que ya les había propuesto yo desde la tutoría virtual, es importante que identifiquemos claramente las partes que componen a una palanca, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque en esa medida yo voy a poder relacionar los números o las magnitudes que se les están dando en los problemas con el funcionamiento o la posición que van a cumplir o van a ocupar dentro de la palanca, ¿sí? O dentro de la palanca que estamos utilizando como ejemplo para el ejercicio que vayamos a realizar, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a hacer una revisión rápida de las partes de la palanca para que por favor tomen apuntes de esa información en la medida en la que la vamos exponiendo y pues de ser necesario, pues si se sienten con la necesidad de pausar el video, lo hagan y tomen los apuntes que les permitan después de hacer la guía de trabajo, ¿vale? Entonces permítanme un segundito. Bueno chicos, entonces acá ustedes van a identificar una palanca, ¿no? Que es una palanca de tipo 1. En esta palanca ustedes van a encontrar básicamente pues lo que compondría a toda palanca, que es un punto de apoyo o fulcro, que es el que ustedes van a encontrar identificado de color blanco, ¿no? Ese punto de apoyo es el que va a permitir que la palanca tenga la movilidad y permita el desplazamiento del peso hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? Igualmente vamos a encontrar también acá, nosotros vamos a encontrar esta parte a la que vamos a llamar, perdón, esta parte a la que vamos a llamar la resistencia, ¿no? La resistencia va a ser el peso que nosotros queremos vencer, ¿sí? O el objeto que queremos levantar. Y también vamos a encontrar por este lado la potencia. La potencia es la fuerza que ejerce la persona para poder levantar el peso. Y en los colores amarillo y rojo ustedes van a encontrar identificada la barra. Esa barra es una barra que va entera, de extremo a extremo. O sea que va desde el punto donde está la resistencia hasta el punto donde está la potencia. O sea, iría de acá hasta acá. Esa es la barra. Pero ¿por qué la identifico con dos colores? Sencillo. Resulta que la barra yo también la voy a dividir en dos segmentos. ¿Cuáles van a ser los segmentos? El primer segmento va a ir desde el fulcro hasta la resistencia y a eso lo vamos a llamar brazo de resistencia, ¿sí? Ese va a estar identificado con un número o una medida. Va a estar identificado con número de medida. ¿Sí? Entonces, el brazo de resistencia obviamente tiene que tener una medida. Igual va a suceder con nuestro brazo de potencia, que es el que va a estar ubicado al otro extremo. En este caso lo vamos a identificar con el color rojo. El color rojo representa la medida que tiene el brazo de potencia, que se va a medir desde el fulcro o el punto de apoyo hasta el extremo donde ejercemos la fuerza para levantar el peso, ¿sí? Igual eso va a tener un número de medida. ¿Sí? Vamos a hacer acá rápidamente un ejemplo. Supongamos que a mí me dicen que el brazo, que la palanca completa mide 2 metros. Me están queriendo decir que de aquí hasta acá hay 2 metros. Es lo que me está diciendo cuando yo digo que el brazo mide y que la palanca mide 2 metros. Cuando me dicen su palanca mide 2 metros. Pero me dicen que el brazo de resistencia mide 40 centímetros.
Lo primero que yo puedo deducir, acá es que la resistencia es más pequeña que el brazo de la potencia, ¿no? El brazo de la resistencia va a ser más pequeño que el brazo de la potencia. ¿Por qué? Porque si toda la palanca mide 2 metros, que serían 200 centímetros, y el brazo de la resistencia mide 40 centímetros, quiere decir que el brazo de la potencia va a medir 160 centímetros, ¿no? O sea, que lo que yo tengo acá, o lo que me dicen que mide esto, lo voy a sumar con lo que me dicen que mide esto, para completar la medida de la palanca completa, ¿no? Entonces si me dicen que son 2 metros, que serían igual a 200 centímetros, y acá me dicen que el brazo de la resistencia es igual a 40 centímetros, por defecto ya sé que esto va a ser igual a 160 centímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque brazo de la potencia más brazo de la resistencia va a ser igual a la medida total de la palanca, ¿sí? Esta parte necesito que quede muy clara porque solemos confundirnos con digamos que con esta parte de la observación de la palanca, ¿sí? Tengan en cuenta que si yo le digo a usted, o les digo, si les dijera a ustedes, que desde el fulcro hasta la resistencia hay una medida de 40 centímetros, lo que estoy queriendo decirles es que desde acá, desde el fulcro hasta la resistencia, hay 40 centímetros. O sea que me estoy refiriendo al brazo de la resistencia, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando ustedes les dicen desde el fulcro hasta el brazo de la resistencia, hasta la resistencia y tanto, ustedes no saben qué es lo que le están dando de medida. Pues la idea es que ustedes lleguen a comprender, y eso es pura comprensión lectora, ¿no? Lleguen a comprender que le están diciendo que de este punto a este punto hay una medida. Y si estamos hablando de este segmento, pues estamos hablando del brazo de la resistencia, ¿sí? Y esos son conceptos que tienen que quedarle a ustedes claros. Cuando yo le diga a usted, ¿a qué es igual el brazo de la resistencia? Pues usted me va a decir, es igual a la distancia que hay entre el fulcro y la resistencia. Ya que es igual el brazo de la potencia es igual a la distancia que hay entre el fulcro y la potencia, ¿no? Espero que esta parte haya quedado clara. Ya teniendo claro esta parte, podemos pasar a desarrollar un ejercicio. Entonces ya vamos a empezar a ver el ejercicio que vamos a trabajar hoy. Bueno chicos, entonces ustedes acá en la pantalla van a ver una ecuación, ¿sí? Una ecuación sencillita, ecuación lineal. ¿Qué dice la ecuación? Dice potencia por brazo de la potencia es igual a resistencia por brazo de la resistencia. Esta ecuación es una ecuación general para las palancas. ¿Para qué me sirve a mí esa ecuación? Esa ecuación me sirve a mí para poder calcular cualquiera de las medidas que debe tener una palanca para ejercer un ejercicio o un movimiento en cualquier momento, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de ecuación me sirve para identificar cuánto puede llegar a pesar la resistencia si en algún momento yo no tengo ese dato, pero tengo el dato del brazo de la resistencia, el brazo de la potencia y la potencia, ¿sí? ¿A qué me quiero hacer referencia con esto? Esta ecuación me va a servir a mí para identificar en algún momento alguno de los elementos que componen a la palanca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo en algún momento deseo saber cuál es la resistencia, digamos que no conozco cuánto equivale esa resistencia, pero conozco este dato y este dato, o sea, conozco la potencia, conozco el brazo de la potencia y conozco el brazo de la resistencia, por medio de esta ecuación, por medio de su despeje, yo voy a poder encontrar a cuánto equivale la resistencia. ¿Listo? Entonces, por medio de esa ecuación, en algún momento yo voy a poder calcular a cuánto equivale la resistencia. Ahora, ¿cómo se debe hacer? Es sencillo. El uso de esta ecuación está determinada por lo que nosotros vayamos a buscar. Entonces,
Esta ecuación varía de la siguiente manera. La ecuación general dice potencia por brazo de la potencia es igual a resistencia por brazo de la resistencia, ¿sí? Entonces, aquí lo que es necesario identificar es cuál es la variable que yo no conozco, ¿sí? ¿Cuál es la incógnita? Supongamos que la incógnita o lo que yo quiero averiguar es la potencia, ¿sí? Va a ser el valor que yo no conozco, supongamos. Entonces, como no lo conozco, esa va a ser mi incógnita. Eso es lo que yo no sé qué es. Como es lo que yo no sé qué es, tengo que dejarla sola a un lado de la ecuación. Ahora, es muy importante que le presten atención a esta parte del ejercicio porque resulta que acá es donde la mayoría se confunde, ¿sí? En esta ecuación, nosotros estamos identificando las variables y vamos a tratar de despejar a P. Despejar a P quiere decir dejarla solita. Y para dejarla sola, pues yo primero debo deshacerme de este valor que está acá. Este valor necesito quitarlo de ahí para que P quede solita. La única forma en la cual yo puedo hacer eso es trasladando este valor hacia el otro lado, ¿sí? Pero si yo traslado ese valor hacia el otro lado, va a pasar a ser la operación contraria que estaba realizando acá. Si nosotros nos damos cuenta acá, valor el brazo de la potencia estaba multiplicando a la potencia. Entonces, como está multiplicando, va a pasar al otro lado ¿a qué? A dividir, ¿sí? En ese orden de ideas, yo voy a tener en algún momento AP solita porque le quité el brazo de la potencia y el brazo de la potencia lo voy a pasar acá, a este lado. Entonces quedaría brazo de la potencia. ¿Por qué lo pongo como una fracción? Porque resulta que una fracción es otra forma de representar una división entre dos números, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que el brazo de la potencia va a dividir, o sea, esto va a dividir al resultado de esta multiplicación, ¿sí? Acá hay una multiplicación, se va a generar una división. Vamos a poner un ejemplo. Listo. Acá tenemos una palanca, ¿listo? Donde nuestra incógnita va a ser la potencia. ¿Qué quiero averiguar? Quiero averiguar cuánta fuerza debo hacer yo para poder levantar un peso de 20 kilogramos. De 20 kilogramos. ¿Listo? Yo quiero saber cómo hago para poder subir o para poder mover ese peso de 20 kilogramos. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a pasar a reemplazar los valores dentro de la ecuación, ¿sí? ¿Cómo se hace ese reemplazo? Vamos a tener en cuenta los valores que nos daban acá, ¿sí? Entonces tenemos que la resistencia es igual a 20 kilogramos, ¿no? Tenemos que el brazo de la resistencia es igual a 0,5 y tenemos que el brazo de la potencia es igual a 0,7, ¿sí? Estos valores son los que yo voy a utilizar dentro de la ecuación. ¿De cuál ecuación? Pues de la que les estaba explicando ahorita, la ecuación de la potencia. Ahora vamos a entrar entonces a revisar cómo se desarrollaría teniendo en cuenta la ecuación que anteriormente habíamos visto, ¿sí? Entonces permítanme un momento. Entonces decíamos que potencia es igual a la resistencia, que habíamos dicho que la resistencia eran 20 kilogramos, por el brazo de la resistencia, que para el caso habíamos dicho que era de 0,5 metros, sobre el brazo de la potencia, que habíamos dicho que era 0,7 metros, ¿no? Entonces, ¿qué será lo siguiente que yo haga?
Pues yo voy a multiplicar 20 por 0,5. Esto nos da como resultado 10, ¿no? Entonces va a quedar 10 sobre 0,7. Entonces lo próximo que yo voy a hacer es dividir a 10 entre 0,7. Listo, resulta que el resultado de dividir a 10 entre 0,7 es igual a 14,2. Entonces podemos decir que la potencia es igual a 14,2 newtons, ¿sí? Este valor va a ser el que correspondería a la potencia. Recuerden que estamos buscando la potencia, ¿sí? Si de pronto no lo tienen claro, devuelvan el video hasta donde estaba el dibujo de la palanca y ahí van a encontrar o van a rectificar que estábamos buscando la potencia. Entonces la potencia o la fuerza que yo debo hacer debe ser de 14,2 newtons, que son kilogramos de fuerza. ¿Listo? Bueno chicos, entonces acá vamos a encontrar tres ecuaciones más que se desprenden de la ecuación general. ¿Cómo la saqué? Pues despejando, ¿sí? Entonces, igual que en el ejemplo anterior, nosotros vamos a tomar la ecuación general que es potencia por brazo de la potencia es igual a resistencia por brazo de resistencia. En este caso, para esta ecuación que ustedes van a ver acá a este lado, la primera que ustedes ven ahí, para esta ecuación, lo que yo hice fue despejar este valor, ¿sí? Entonces yo tenía que era resistencia por brazo de resistencia, y resulta que la incógnita que voy a tener en esta ecuación va a ser resistencia. Entonces yo ¿qué hago? Despejo brazo de la resistencia y lo llevo al otro lado a que divida, ¿sí? Vamos a pensar en que voy a necesitar de pronto el brazo de la potencia. Entonces hago exactamente lo mismo. Simplemente voy a despejar, si se dan cuenta acá, la ecuación decía que era potencia por brazo de la potencia. Lo que no conozco es el brazo de la potencia. Entonces yo ¿qué hago? Despejo a P y lo envío al otro lado a dividir. ¿Sí? Ya. Y ya simplemente reemplazar por los valores y encontrar el valor que representaría a brazo de la potencia. Permítanme un segundito, me ubico acá. Y la última que voy a encontrar es la del brazo de la resistencia. Para hallar el brazo de la resistencia o la medida del brazo de la resistencia, lo que yo voy a hacer es multiplicar a P, como ustedes lo ven acá, por brazo de la potencia y lo voy a dividir entre la resistencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué van a hacer ustedes en este momento? Van a pausar el video, van a pausar su video y van a anotar cada una de las ecuaciones que les estoy dejando acá, ¿sí? Que son las ecuaciones que ustedes van a necesitar para poder desarrollar los problemas que les había dejado yo en la clase, ¿sí? Entonces, ¿qué es indispensable acá? Que ustedes identifiquen cuál es la variable que quieren encontrar, ¿vale? Entonces yo aquí les voy a encerrar, permítanme, les voy a encerrar en un círculo cada una de las ecuaciones para que ustedes puedan entender a qué hago referencia cuando les digo que son tres ecuaciones diferentes. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la primera, esta va a ser la segunda y esta es la tercera. ¿Esta para qué me sirve? Para hallar resistencia. Esta para hallar brazo de la potencia y esta para hallar brazo de la resistencia. ¿Listo? Entonces, por favor, pausen su video y escriban esas ecuaciones que las van a necesitar, ¿vale? Bueno, chicos, ahora vamos a resolver entonces el siguiente problema. Acá ¿qué fuerza debo realizar para mover una caja? Primero voy a identificar cuáles son las variables que me están presentando en el ejercicio, ¿sí? Entonces, primero me están dando el valor de R, que es la resistencia,
y está representado por el valor que tiene la caja, ¿sí? Entonces es el que está acá, ¿sí? Entonces decimos que R es igual a 120 kilogramos. Listo. Ahora vamos a mirar cuánto es el valor de P. Para nuestro ejemplo, para nuestro problema, P es el valor que no conozco, ¿sí? Esa va a ser la incógnita, ¿sí? Si ustedes lo notan acá, P, perdón, si ustedes lo notan acá, el valor de P es el valor que yo no conozco. Entonces ese es el valor que yo voy a intentar hallar por medio de la ecuación, ¿sí? Ahí ustedes están viendo, es el valor de P, el valor que yo no conozco. Entonces P va a ser la incógnita. Listo. Tengo el valor del brazo de la resistencia. Si ustedes se dan cuenta, en esta zona me están diciendo que el brazo de la resistencia es igual a 20 centímetros. Entonces yo que voy a colocar, brazo de la resistencia es igual a 20 centímetros, ¿sí? Y por último voy a identificar cuál es el brazo de la potencia. Entonces si ustedes se dan cuenta, va a ser el que está ubicado acá. ¿Por qué es el brazo de la potencia? Pues es porque es la distancia que hay de la palanca entre el punto de apoyo o el fulcro hasta donde yo haría la fuerza. Entonces es el brazo de la potencia. Entonces vamos a colocar brazo de la potencia es igual a 100 centímetros. Listo. Algo que tienen que ustedes tener muy claro, algo que deben tener muy en claro, es que cuando ustedes van a trabajar con unidades de medida, siempre deben ser las mismas unidades de medida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá la unidad de medida está en centímetros. Si yo tengo el brazo de la resistencia en centímetros, el brazo de la potencia también debe estar en centímetros. ¿Por qué se los digo? Porque hay algunos problemas o hay algunos ejercicios en los que ustedes van a encontrar algo como esto. Por ejemplo, pueden decir 10 centímetros y la otra medida puede ser 0,7 metros. ¿Sí? Entonces ustedes se dan cuenta, acá uno está en metros y acá la otra está en centímetros. ¿Qué les aconsejo yo? ¿Qué les aconsejo yo? Siempre trabajenlo en metros, ¿sí? Siempre trabajenlo en metros. Entonces, ahora, ¿yo cómo haría para pasar una unidad de medida que está en centímetros a metros? Sencillo. Voy a coger esa unidad de medida que está en centímetros, que sería esta, y la voy a dividir. ¿Por cuánto la voy a dividir? La voy a dividir por 100. ¿Por qué la divido por 100? Porque un metro trae 100 centímetros, ¿sí? Entonces, supongamos que quiero convertir 10 centímetros a metros. Entonces lo voy a dividir entre 100. Entonces, 100 en 10 está, no está. Coloco un 0, coloco una coma y le pongo un 0 al 10, perdón, y queda convertido en 100. 100 en 100 está, sí está una vez. 1 por 100, 100. A 100, 0. Y esto sería igual a 0,1 metros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que 10 centímetros son igual a 0,1 metros. ¿Listo? Hago esta aclaración para que la tengan en cuenta para los problemas que están en la guía, ¿sí? Ahora, vamos a remitirnos nuevamente acá. Ya sabemos que la variable que yo no tengo es P, ¿no? Esa es la que yo necesito encontrar. Entonces voy a utilizar la ecuación que les había dicho yo que se utilizaba para hallar P. Entonces, la ecuación que utilizamos para hallar P es
P es igual al brazo, perdón, P es igual a la resistencia por el brazo de la resistencia dividido entre el brazo de la potencia. Esa es la ecuación que yo voy a utilizar, ¿sí? En este caso, esta es la ecuación que yo voy a necesitar, ¿vale? Listo. Entonces, ¿qué voy a pasar a hacer? Voy a pasar a reemplazar. ¿Qué voy a reemplazar? Pues voy a reemplazar las letras por números. Como ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá R ya tiene un valor. R ya tiene un valor, si ustedes se dan cuenta. Acá el valor de R es de 120. ¿Qué quiere decir? Que acá R va a valer 120. Quiero que eso les quede muy claro porque también cuando hacemos el reemplazo de letras por números se equivocan con mucha frecuencia, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el reemplazo. ¿Cómo lo hacemos? Permítame un segundito. Recuerden que la ecuación decía primero que resistencia, que es igual a 100, perdón. Es igual a 120 kilogramos y eso lo voy a multiplicar perdón, lo voy a multiplicar por el brazo de la resistencia. ¿Cuál es el brazo de la resistencia? Pues el brazo de la resistencia es el que tengo acá, ¿sí? Entonces lo voy a multiplicar por 20 centímetros. Entonces multiplicado por 20 centímetros. Y todo esto lo voy a dividir ¿entre qué? Pues entre el brazo de la potencia. Ustedes se dan cuenta acá, el brazo de la potencia es igual a 100 centímetros. Entonces, ¿qué voy a colocar abajo? 100 centímetros. ¿Sí? Listo. Entonces, como ya tengo la ecuación, voy a empezar a hacer las operaciones. ¿Sí? Listo. Entonces multiplico 120 por 20 centímetros. Y esto va a ser igual. Permítanme un segundito. Esto va a ser igual a 2400 sobre 100. 2400 kilogramos centímetros, ¿sí? Y acá son 100 centímetros, ¿sí? Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer la división. ¿Qué voy a dividir? Pues voy a dividir 2400 entre 100. Entonces tenemos 2400 dividido 100. 100 en 240 está dos veces. 2 por 100, 200 a 240. Sobrarían 40. Y bajo la cifra siguiente que es 0. 100 en 400 está 4 veces. 4 por 100, 400 a 400, 0. Si ustedes recuerdan, eran 2400 kilogramos, centímetros. Y acá tenemos centímetros, ¿no? Como estamos haciendo una división, yo voy a anular centímetros con centímetros. ¿Y qué me queda? Me quedan kilogramos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que la potencia que yo debía, o la fuerza que yo debía ejercer era de 24 kilogramos o de 24 newtons, ¿sí? Esta va a ser la respuesta a la pregunta. ¿A cuál pregunta? Pues la pregunta que me están haciendo acá. ¿Cuál fue la fuerza que voy a realizar para mover una caja? Entonces ya sé que P, acá, perdón, acá un momentico. Ya sé que P es igual a 24 newtons.
¿Listo? Bueno, chicos, de esta misma forma, nosotros podemos trabajar con cualquiera de las ecuaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta ustedes al momento de hacer una ecuación? Para que para que no se les vaya a olvidar. Primero, tienen que recordar las ecuaciones que les entregué, ¿sí? Entonces recuerden que la ecuación para hallar la potencia, es igual a P, es igual a brazo de la resistencia por la resistencia. Pónganme atención acá a lo que les vamos a dar acá. Aquí no importa si yo coloco la resistencia de primeras o de segundas, ¿sí? No importa, porque recuerden que en la multiplicación el orden de los factores no altera el resultado. Entonces, brazo de la resistencia por la resistencia sobre brazo de la potencia, ¿sí? Esto es para hallar. Esta es la ecuación para hallar potencia, ¿sí? Ténganlo muy presente. Esta es para hallar potencia, para hallar la potencia, ¿sí? Ahora, supongamos que no quiero hallar la potencia, que quiero hallar la resistencia, ¿sí? Entonces permítanme un segundito. Para hallar la resistencia, la ecuación es la siguiente. Resistencia es igual a potencia por brazo de la potencia sobre brazo de la resistencia, ¿sí? Esa es para hallar resistencia. Ahora, que quiero hallar brazo de la potencia. Entonces, lo que yo debo hacer es la siguiente ecuación. Brazo de la potencia es igual a resistencia por brazo de la resistencia sobre potencia, ¿sí? Eso es para hallar brazo de la potencia, ¿sí? Y por último, para hallar brazo de la resistencia. Entonces, brazo de la resistencia va a ser igual a potencia por brazo de la potencia dividido entre la resistencia. ¿Listo? Ahora recuerden que siempre que yo esté buscando la potencia o la resistencia me va a dar en newtons, ¿sí? Cuando es potencia o resistencia. Cuando sea la medida de los brazos, bien sea el brazo de la potencia o el brazo de la resistencia, me va a dar en centímetros o metros, dependiendo de lo que ustedes, de la unidad de medida que ustedes estén trabajando. Recuerden que como yo les aconsejaba, trabajen preferiblemente con metros, ¿sí? Y que recuerden que para pasar de centímetros a metros se hace la división de los centímetros por 100, ¿sí? Listo, chicos. Ahora pues acá ustedes van a ver la guía que tenía o que tienen para entregarme por la plataforma. ¿Listo? Entonces acá yo les voy a hacer una pequeña ampliación, perdón, para que puedan copiarla las personas que de pronto tienen problemas con la plataforma, ¿sí? Entonces para que la copien, ¿qué les aconsejo? Pues pausenla, la van copiando con detenimiento. Y algo importante acá, algo que sí es importantísimo, cuando ustedes van a realizar la guía, tengan la precaución de dibujar la palanca, siempre dibujen la palanca, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, el dibujo de la primera palanca acá. Vamos a aprovechar que la tenemos de una vez aquí y vamos a ir dibujando la primera palanca. Entonces, me dice que, permítanme un segundito, me dicen que la palanca tiene una longitud de 1,2 metros, ¿sí? O sea que toda la palanca mide 1,2 metros. Ese dato, pues ahorita
no es tan relevante sino hasta que terminemos de leer el problema, ¿no? Dice que debo calcular la fuerza que tiene que hacer un operario para levantar un armario. Ese es el peso. Entonces vamos a colocar acá. Este es el armario. Y esta va a ser la resistencia. Decimos que es igual a 150, ¿no? Newtons. ¿Sí? Y que la palanca tiene una longitud de 1,2 metros. Quiere decir que desde acá hasta acá hay 1,2 metros. ¿Sí? Ahora, tienen que ser muy cuidadosos al leer. Mire, si la distancia entre el punto de apoyo, o sea, la distancia que hay entre el punto de apoyo y la resistencia es igual a 0,2, es igual a 0,2, yo puedo decir que 0,2 metros, puedo decir que el brazo de la resistencia es igual a 0,2, ¿no? Porque es lo que está acá. Dice que es 0,2. Ahora, si es igual a 0,2 y el brazo completo mide 1,2, entonces ya también yo puedo deducir que la distancia que hay de aquí a aquí va a ser igual a 1 metro. ¿Por qué igual al metro? Porque si yo sumo 1 metro con 0,2 metros, el resultado que me va a dar es 1,2. Y se supone que 1,2 es lo que mide toda la palanca, ¿sí? Entonces yo puedo decir que acá, esto verde, lo puedo identificar como brazo de la potencia, ¿sí? 1 metro es igual al brazo de la potencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos acá resistencia. Tenemos brazo de la resistencia, tenemos brazo de la potencia y lo que desconozco es la potencia. Eso es lo que yo no conozco. Este mismo ejercicio que yo acabo de hacer con la palanca, lo van a hacer ustedes. Van a dibujar la palanca. Hagan ese ejercicio para que sea más fácil comprender, ¿sí? Ahora, ¿qué les aconsejo? Si quieren entender bien el tema, revisen varias veces el video, ¿sí? Y si quieren vayan haciendo el video, van haciendo las guías conforme van mirando el video. ¿Para qué? Para que ustedes se puedan ir apoyando, ¿listo? Entonces, pues nuevamente les voy a colocar acá la guía para que ustedes puedan revisar la tarea, ¿sí? Para que puedan pasar a copiar la tarea y puedan realizarla, pues, me imagino que en el transcurso de lo que queda de la tarde o el día de mañana. Pues permítanme un segundito. Listo. Y para que se ayuden, pues ustedes pueden pausar el video, ¿listo? Para no, digamos que no demorar más acá la grabación. Listo, chicos. Entonces, pues esa sería como la explicación que ustedes necesitan para poder desarrollar la guía de trabajo. Ahora, ¿qué les sugiero? Revisen el video las veces que sea necesario. Tomen apuntes de la información que les estoy entregando en el video. Y hagan las cosas de forma pausada, tranquilamente. Ustedes no tienen que correr para hacer esos ejercicios. Van a hacerlo de forma pausada, van a pensar cada cosa que deben hacer. Listo. Digamos que para que queden como notas mentales. Primero, siempre vamos a trabajar con la misma unidad de medida, ¿sí? Si vamos a trabajar todo en centímetros, entonces todos los números, por lo menos las medidas que van a ser de distancias, bien sea del brazo de la potencia o el brazo de la resistencia, tienen que estar en centímetros. O si van a trabajar con metros, tienen que estar en metros, ¿sí? La resistencia y el peso siempre se van a representar con newtons, ¿sí? Entonces ustedes pueden colocar, si quieren colocar un peso, pueden colocar, no sé, 20 kilogramos, lo pueden colocar como 20 newtons, ¿sí? ¿Por qué? Porque el newton hace referencia a la fuerza por kilogramo o kilogramos por fuerza, ¿sí? Otra nota mental para que la tengan ahí. Recuerde que trabajamos con las ecuaciones a partir de una ecuación general. ¿Cuál es la ecuación general? Potencia por brazo de la potencia es igual a resistencia por brazo de la resistencia. Ahora, de esa ecuación van a salir otras ecuaciones como por ejemplo, para hallar potencia.
Para hallar potencia, la ecuación es potencia igual a resistencia por brazo de la resistencia dividido entre el brazo de la potencia. Para hallar la resistencia, como en la ecuación, es igual a resistencia es igual a potencia por brazo de la potencia dividido entre el brazo de la resistencia. Ahora, si queremos hallar el brazo de la potencia, sería de la siguiente manera. Brazo de la potencia es igual a resistencia por brazo de la resistencia dividido entre la potencia. Ahora, para hallar el brazo de la resistencia, sería de la siguiente manera. Brazo de la resistencia es igual a potencia por brazo de la potencia dividido entre la resistencia. Igual, ustedes van a copiar las ecuaciones de las que les dejé en el video para que se puedan apoyar y realizar la guía de trabajo. Entonces, pues chicos, espero que el video les haya servido para aclarar las dudas que tenían al respecto. Y pues nada, éxitos en el desarrollo del trabajo. Y pues insisto, hagan las cosas de forma metódica, ¿sí? Sean organizados a la hora de trabajar, tengan a mano las ecuaciones que ustedes acaban de recibir por medio de este video, tenganlas allá a la mano para que puedan revisarlas las veces que sea necesario, ¿listo? Y pues no siendo nada más, chicos, que tengan un feliz resto de tarde y que les rinda con la tarea, ¿vale? Hasta luego, chao chicos.